Asimismo es Ernesto, ya hace aproximadamente una hora que fue trasladado el ex representante de Salvador Cabañas, José María González, hasta el penal de Tacumbú por disposición del juez Hugo Sosa Pasmor, tras una larga audiencia de imposición de medidas donde el mismo fue imputado por lesión de confianza, estafa y apropiación de bienes. El juez Hugo Sosa Pasmor, quien itinera en el caso a la jueza Patricia González, afirmó que el mismo ofreció primeramente garantías suficientes para obtener una medida alternativa a la prisión. Sin embargo, esto ya en la audiencia de imposición de medidas no fue así y el mismo fue trasladado hasta el penal de Tacumbú por disposición del juez, que también dispuso el embargo total de sus bienes, que ascienden a un valor de $1.350.000 americanos. Vamos a escuchar lo que decía justamente al respecto del juez Hugo Sosa Pasmor. En el cual el juzgado dispuso rechazar la revisión, ratificar la medida cautelar de prisión y disponer su traslado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. También, tanto la Fiscalía como la querella habían solicitado el trabar embargo. El detenido José María González, una vez que ya fue sacado de la audiencia de imposición de medidas para ser trasladado hasta el penal de Tacumbú, de una manera muy tranquila afirmó que apelará nuevamente a la justicia y el juez justamente Hugo Sosa Pasmor afirmaba que esta medida se da por un peligro de fuga, ya que el mismo debe ser convocado nuevamente por la justicia para la audiencia en el nuevo caso de imputación que se le había acreditado con respecto a la apropiación de bienes. Y esto fue lo que decía al respecto José María González. Que yo estoy tranquilo, voy a demostrar mi inocencia de alguna manera, ojalá me den la oportunidad de poder hacerlo y con mucho gusto lo voy a hacer. ¿Cómo tomás esta determinación de prisión? Y un poco injusto porque desde el principio ya la gente y a través de ustedes, la prensa, ya me han crucificado. Esto es lo que podemos informar desde el Palacio de Justicia. Volvemos con ustedes a estudios.